12:42, estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Cerrada. Muchísimas gracias por estar escuchando RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Y entramos a nuestra secuencia Familia y Justicia. Muchos de ustedes que nos escuchan, que nos ven en todo el Perú, pues se deben estar preguntando, deben estar pensando en alquilar una casa, un departamento, un cuarto. Y de repente vienen de muchas experiencias de alquileres de palabras, ¿no? O contratos que simplemente firman ahí con el, ¿no? con el arrendatario, sin la supervisión de ningún abogado, ninguna autoridad, etc. Hoy día vamos a responder a la pregunta y vamos a atender sus consultas también. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de alquilar una vivienda? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Es bueno hacer contratos de palabra? ¿Tenemos que escribir un contrato al menos mínimo? ¿Cuáles son las características mínimas que deberían tener este contrato? Para hablar al respecto, ya tenemos en cabina a Daniel Corso. Él es abogado, especialista en temas inmobiliarios de Miranda y Amado. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes. Diego, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, bueno, a ver, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que dirías que es lo primero que debe tener en cuenta alguien que quiera alquilar una casa, un departamento o un cuarto, ¿no? Los acuerdos de palabra, o tiene que escribir de todas maneras un contrato? ¿Cuál es la primera recomendación que les darías? ¿Quién debe hacerlo, por ejemplo? ¿No? ¿El papá, la mamá, los hijos? No sé. A ver, por favor, ¿qué es lo primero que tienen que tener en cuenta? Claro. A ver, lo primero es, respondiendo a esa pregunta, es, de todas maneras, siempre se tiene que firmar un contrato. Siempre, no hay opción. Todo acuerdo tiene que estar plasmado en un documento para evitar posteriores problemas. Tú me dijiste, no me dijiste eso al inicio, entonces siempre plasmado en un documento. Ahora, eso es lo primero. Un contrato puede ser algo simple, firmado entre dos partes, no tiene que ser un abogado, digamos, un notario, no. No. Es un acuerdo firmado entre dos partes. Así es, por lo menos. Ya, así es, como mínimo. Como mínimo, así es. Así es. Y lo primero y más importante es ver con quién vas a firmar este contrato, ¿no? Estamos acá hablando de nosotros como arrendatarios inquilinos que queremos tomar una vivienda o un local comercial, por ejemplo, como tales, ¿no? Como inquilinos. Entonces, lo primero es ver quién nos va a poder dar este inmueble, y es un propietario. No siempre necesariamente tiene que ser un propietario, pero es lo usual. Entonces, ¿cómo verificamos esto? A través de registros públicos. Lo usual también es que el inmueble esté inscrito en registros públicos. Verificamos quién es el titular, el propietario, y con él es con quien deberíamos firmar el contrato. Es decir, yo quiero alquilar un departamento. Entonces, con quien hago el trato, tengo que verificar que él sea el propietario de esa casa. Exactamente. De ese departamento. Exactamente. Ahora, tenemos varias variantes acá, ¿no? Puede ser una persona jurídica, el propietario, una persona natural. Persona jurídica, verificaremos que el representante con quien vamos a firmar tiene las facultades suficientes para darnos en arrendamiento este inmueble. Si es que es una persona natural, lo primero es ver el estado civil. Claro. Porque si es que es casado, tiene que participar el cónyuge, ¿no? De todas maneras. De todas maneras. Ok, y esto lo verifico en registros públicos. Así es. Me acerco a registros públicos, hago una consulta, ahí creo que se paga una tasa mínima, me parece, o es gratis, no sé. Pero hay una tasa mínima. Hay una tasa mínima y verifico que esa persona con la que voy a firmar el contrato sea la dueña o el dueño de ese lugar. Efectivamente. Y también hay algunas consultas en RENIEC que, por ejemplo, a través de notaría se puede obtener la información para saber si es que es casado, si es que es soltero. Ya. Ahora, si es que es casado, también puede existir el régimen de separación de patrimonios, lo cual permite solo a uno o al otro, que es el titular propietario del inmueble, a dar en arrendamiento el local, ¿no? Perfecto. O la vivienda. Bien, 54 de la tarde, estamos de regreso en Siempre en Casa. Continuamos con nuestra secuencia Familia y Justicia, que por cierto también puedes escuchar, además de hoy en Siempre en Casa, la puedes ver y escuchar todos los miércoles en Encendidos, para que aprendas y para tener en cuenta pues cuáles son todos esos temas legales, de justicia, que te van a beneficiar a ti y a tu familia. Estamos conversando con Daniel Corso, abogado especialista en temas inmobiliarios. Daniel, nos ibas a comentar cuáles son esos tips, esas cosas a tener en cuenta, y quienes están en sus casas, por favor, escuchando, tomen lápiz y papel, porque antes de firmar un contrato para alquilar un inmueble, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Daniel, adelante. Efectivamente, Diego. Hay algunos tips o aspectos que hay que tomar en cuenta antes de tomar un inmueble o firmar el contrato, ¿no? Uno es la posesión, que es básica, es elemental y complementa mucho al primer aspecto, que es la propiedad. Alguien se puede presentar como propietario, pero hay que verificar que tenga posesión del inmueble, ¿no? Que tenga control del inmueble.
Se sugiere visitar el inmueble 1 o 2 veces antes de tomar en arrendamiento el inmueble, verificar que él tenga el control, verificar la situación del inmueble, que no sea un inmueble en ruinas, verificar las cañerías, los tomacorrientes, para que no tengas problemas una vez entres habitando el inmueble. Otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta y hay que verificar y pedirle la información al propietario es pagos, ¿no? Luz, servicios, luz, agua, si es que hay algún otro servicio contratado para el inmueble, mantenimiento, si es que es una vivienda en un edificio. Que usualmente son aparte, ¿no? Son pagos aparte. Exactamente, son aparte, ¿no? El predial y árbitros también para saber cómo está la situación de pagos respecto del inmueble. Ahora, diferenciando un poco el tipo de inmueble, podemos hablar de inmueble vivienda, sea, digamos, un departamento o una casa en un condominio o un local comercial. En el caso de vivienda en un edificio, algo elemental y básico también es verificar el reglamento interno. El reglamento interno del edificio te va a pautar las reglas de convivencia, ver cuánto vas a tener que pagar de mantenimiento, qué tipo de restricciones existen, horarios para hacer reuniones, por ejemplo, si es que te permiten o no mascotas o restricciones vinculadas a ello, ¿no? ¿Todo eso tiene que estar señalado en el contrato? No, todo eso está en el reglamento interno que se tiene que solicitar y es estas normas de convivencia que son establecidas para un edificio, por ejemplo, entendido. ¿no? Y para un local comercial, algo importante que verificar es la ubicación, la zonificación y usos permitidos en el local. Si tú quieres tomar un local para una farmacia, tienes que verificar que puedes poner una farmacia, por ejemplo, en el local, ¿no? Verificar que el ambiente sea el adecuado para poder obtener el certificado de inspección técnica de seguridad que te lo exige la municipalidad antes de darte la licencia de funcionamiento, por ejemplo, ¿no? Y existe la posibilidad de que un contrato, si bien has mencionado que puede ser en lo mínimo celebrado por dos partes, una copia cada uno, y que eso sea digamos, lo que compruebe que hemos hecho este contrato. De acuerdo. ¿Podemos elevarlo a alguna instancia? ¿Podemos hacerlo oficial? Seguro. Notario, no sé, algún abogado. Seguro que ¿Y lo sí. podemos hacer de manera oficial? ¿De qué manera? ¿Cuál es el proceso para hacerlo, por ejemplo? Seguro Si yo que quiero sí. alquilar algo, pero quiero que conste y no quiero que me la hagan, pues, ¿no? Quiero ¿Qué que seguridad te da, además, Exactamente. Quiero que tenga seguridad. ¿A quién voy? ¿Al notario? ¿A un abogado? ¿Cuál es el Claro que proceso? sí. Este documento, que es el básico, el mínimo indispensable, es un documento, ¿no? Una minuta, que va dirigida a un notario. Pero sí se sugeriría, para tener más seguridad, que vaya a escritura pública, así que se eleve ese documento a escritura pública ante un notario. Él lo formaliza, hay ciertas características de este documento, y ante un notario se firma este documento. ¿Y eso qué permite? Permite ingresar a registros públicos. Y hay seguridades de ambos lados. La seguridad que te da una escritura pública presentada e inscrita en registros públicos es que si es que se transfiere esa propiedad, por ejemplo, el que adquiere la propiedad va a tener que respetar los términos y condiciones de tu contrato. No te va a poder sacar inmediatamente haya adquirido el inmueble. Entiendo, claro. Sí. Y esto ante el notario va el que alquila el departamento, por ejemplo, y quien lo va a alquilar. Van los dos con el contrato. Exactamente. Y dicen, señor notario, quiero que por favor esto se eleve A escritura pública. escritura pública Así para es. que el contrato esté, no sé, un año, por ejemplo, y si es que el dueño del departamento quiere venderlo antes de un año, tienen que respetar que yo me voy en diciembre, por ejemplo. Una cosa así. Exactamente, exactamente. Perfecto. Esa es la seguridad para el arrendatario, el inquilino. La seguridad para el propietario, y acá hay una sugerencia de hace algunos años. Ajá, atención, ¿ah? Se creó una norma, se promulgó una norma que permite un desalojo a través de notario. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú en el contrato como propietario incluyes una cláusula vinculada a la posibilidad de desalojar vía notarial a tu inquilino por falta de pago, por ejemplo, tiene que estar por escritura pública el documento para que pueda ser viable este procedimiento de Escritura desalojo. pública es llevarlo ante notario. Así es, así es. Perfecto. Y es un procedimiento que ya se está probando en los últimos años, el procedimiento ante notario, y sirve. Es un procedimiento que es ágil, que no tienes que esperar ir al Poder Judicial, que sabemos que se demora 2, 3, 4, 5 años. Todo en notario, mejor es más rápido. Así es un procedimiento muy sencillo, y el desalojo se puede dar, y se ha probado ya en los últimos años, que se puede dar en 6 meses, 10 meses, un Que año. esté ¿no? estipulado en el contrato. Así es, con Perfecto. ciertas características y en el documento, y la formalidad es que esté por escritura pública. Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel Corso, abogado especialista en temas inmobiliarios de Miranda y Amado, por esta información súper útil para nuestros oyentes y televidentes en RPP Noticias. Gracias por haber estado en Siempre en Casa. Gracias.